La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy estoy especialmente contento, la verdad, porque ha venido a conversar con nosotros una persona a la que yo quiero mucho, admiro mucho, que es la doctora Adi Carrera, una gran municipalista en serio, una gran académica mexicana que ha dedicado pues buena parte, si no es que toda, ya nos contarás, Adi, de su vida profesional, académica, intelectual, pues estudiar a los municipios, un tema que ya se estudia poco, pero preocupa mucho al país. Muchas gracias, Adi, por venir a esta conversación. Al contrario, doctor Merino, un gusto, un honor compartir aquí con usted y con su auditorio. Con mucho gusto de estar aquí acompañándolos en esta ocasión y esperando poder compartir cosas interesantes con ustedes. No dije, por cierto, que es profesora investigadora ahora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la famosísima UPAEP, pero ha sido consultora además del Banco Mundial, del PNUD, de la OCDE, del CLADE, de todo en materia municipal. Y bueno, Adi, es un tema que hoy en los medios de comunicación y hasta en los ambientes universitarios interesa solo cuando hay malas noticias. Es decir, el municipio se ha vuelto ave de mal agüero. Adi, ¿qué está pasando? Sí, creo que, bueno, debemos recordar que la última vez que se descentralizó algo, para bien o para mal, pero que se descentralizó algo en este país por parte del gobierno federal, pues fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Cuando se crea el llamado Ramo 33 en Sí. 1998, que fue la última, digamos, fase de lo que podemos conocer como el proceso de descentralización en México. Y a partir de, pues no sé, 2010, que es cuando Felipe Calderón manda su decreto de creación de el mando único, la desaparición de policías, de los policías municipales, pues ya se ve muy claramente un proceso de recentralización que, pues hay que decirlo, no, México no es el único por el que, en el que está pasando en todo el mundo y además desde hace varios años, ¿no? Y, y, Entonces sí, el municipio, como usted bien dice, doctor Merino, desafortunadamente nada más se habla de él, pues para decir que esta guerra cada vez más terrible que tenemos en nuestro país, del narcotráfico, del crimen organizado, pues que incendió, mató, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la vida de la mayor parte de la población, de cada uno de nosotros, pues de pues se todos, desarrolla en el municipio. pues de todos, porque hasta la Ciudad de México adoptó la forma de las alcaldías cuando se promulgó la nueva Constitución de la Ciudad de México. Entonces ya toda la población vivimos en alguna alcaldía o en algún municipio, todos. Ya no hay otra forma de gobierno local en México que no sea esa. Sí, es correcto, aunque las alcaldías son una forma de gobierno local muy Sí, específica sí. y de acuerdo, digamos que con la práctica internacional, casi, no podemos clasificarlas como gobierno local, entre otras muchas cosas por su falta de capacidad de facultades recaudatorias, ¿no? Ok, Esa completa dependencia que tienen del gobierno central de la Ciudad de México, no de ok, ahora, ok, sino ok. desde Sí, que sí. eran delegaciones, pues casi las inhabilita, digo casi porque de todos modos las consideramos gobierno local, ¿no? Desde Pero la, es cierto, la vida de todos los mexicanos se desarrolla en un gobierno local y las decisiones que toman esas autoridades, pues son las que determinan lo bien o mal que vivimos, ¿no? bueno, o las que intentan tomar, porque en todo caso tienen muy pocas facultades reales para actuar, Adi, hasta donde entiendo, pues son los grandes prestadores de servicios públicos, pero poco más. Sí, también eso podemos decir que eso es cierto de manera muy general, A ¿no? Por ver, generalizar sí, en sí, nuestros gobiernos locales.
También es cierto que hay algunos gobiernos locales o municipales en este caso, que dadas sus condiciones de capacidad de gestión, pues sí tienen realmente posibilidades de tomar algunas decisiones importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el municipio de San Luis Potosí o el de Tijuana, que tienen su propio sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Cuántos municipios pueden decir esa clase de cosas? Entonces, sí es cierto, en su mayoría son pues entes gubernamentales con legitimidad, puesto que son electos democráticamente, pero sí es cierto que están muy mediatizados por diferentes circunstancias que les impiden realmente poder cumplir pues, con las expectativas que tiene la población pues, de esa autoridad local, ¿no? ¿Qué se espera de un municipio? Adi, antes de irnos a un corte, nos quedan un par de minutos todavía. ¿Qué se espera de un municipio? ¿Qué debemos Yo, esperar? yo creo que en general la mayor parte de la ciudadanía, cuando piensa en el municipio, piensa sobre todo en la provisión de servicios públicos básicos, ¿no? O Eso. sea, que haya agua potable, que funcione el sistema de saneamiento, que tenga alumbrado público, que pase el camión recolector de lo que la gente llama basura, ¿no? Sí, sí. Que haya una policía municipal que cuide de la seguridad pública. Ahí los Creo que vecinos. esta es la primera idea y la principal forma de legitimidad que tiene el ejercicio del poder en el nivel local. O sea, que la cosa de la convivencia básica, el alumbrado público, que las calles estén limpias, que los jardines estén recortados, eso, a eso te refieres. Que el ambiente en el que Efectivamente. vivimos esté bien, es el lugar donde cohabitamos, donde convivimos. Así es, y bueno, de hecho, si nosotros vemos la Agenda Global de Desarrollo, ¿no? La Agenda 2030, algunos de los objetivos más importantes que tiene están directamente relacionados con lo que hace el gobierno municipal, ¿no? Por ejemplo, que haya agua limpia para todos, que se Bueno, mejoren los sistemas de saneamiento. bueno. Definitivamente, o sea, creo que no es que sea el único, pero si los gobiernos municipales pudieran cumplir razonablemente bien con ese rol, tendríamos unas condiciones muy distintas para el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro país. Y por alguna razón no lo están haciendo. ¿Por qué no me permites, Adi, hacer aquí un primer corte para que volvamos a hablar de eso? ¿Por qué no hacen pues lo básico que tienen que hacer los gobiernos municipales? Estamos hablando con una de las grandes municipalistas de México, la doctora Adi Carrera. Volvemos. Estamos de vuelta con la doctora Adi Carrera, que nos decía en el primer segmento, pues que lo mínimo, minimorum, que se le puede pedir, que uno puede esperar de un gobierno municipal, es que tenga el ambiente en el que convivimos en orden, que haya alumbrado público, las calles limpias, que haya servicios de agua potable, que, en fin, incluso la policía vecinal para la seguridad básica, pero no sucede. ¿Por qué no sucede, Adi? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos ahí una problemática bastante compleja, como todo gran problema público, pues es multifactorial. Hay muchas cosas que están ahí mezcladas, que van desde cosas jurídicas, ¿Ok? económicas, por supuesto, de cultura política, y de la forma en la que pues estamos evolucionando como sociedad, ¿no? Ok, Empecemos por la fiscal. ok. Usted mejor que nadie, que fue uno de los promotores del premio de gobierno y gestión local, Sí, pues sabemos perfectamente que la capacidad de un gobierno, de cualquier nivel de gobierno, en este caso estamos hablando del municipio, de generar sus propias políticas públicas que se adapten a las necesidades de sus habitantes, sí, depende de cómo financia esas políticas públicas. Entonces, en nuestro país, los gobiernos municipales y los estatales también, hay que sí, decirlo, sí, pues tienen, no de ahora, sino desde 1980, sí. una enorme dependencia fiscal de la federación.
Entonces, ¿esto qué significa? Que pues, la mayor parte de su ingreso proviene de los dineros que le da la federación y Sí, esos dineros, los que utiliza para obras públicas, pues vienen etiquetados, ¿no? sí, Entonces, la mayor parte de los municipios lo que está haciendo es financiar política social, ¿no? Cosas de financiamiento de obra pública pero, para combatir la pobreza, para reducirla, pero desde la mirada de la federación, que no es necesariamente malo, pero ellos tendrían que complementar con sus propias políticas públicas y esto no sucede porque ellos no tienen dinero para eso, o se ¿no? están distrayendo, Adi, ¿no será eso? Es decir, están haciendo muchas cosas, les dio TDA, perdón por la expresión, pero están distraídos, están haciendo todo al mismo tiempo y no se están concentrando en lo que tienen que hacer, que es la prestación de servicios públicos básicos. Es cierto parcialmente, pero eso también deriva de condiciones políticas. ¿A qué me refiero? A la falta de profesionalización del servicio público, Uy, ¿no? bueno, ese es un desastre. Si nosotros, como nosotros no tenemos un servicio civil de carrera, No. usted sabe perfectamente que los municipios se reinventan cada vez que entra una nueva administración, ¿no? Entonces no hay continuidad. Hemos visto muchos municipios en el país de todo tipo, grandes, pequeños, medianos, indígenas, etcétera, que inician unas políticas públicas súper innovadoras, muy buenas, llega el nuevo gobierno, a veces incluso del mismo partido político, Y cambia y todo. las cambia, ¿no? Entonces, la gente que llega nueva, pues supongamos, asumamos que viene con muy buena intención, pero les faltan conocimientos, ¿no? Entonces, el municipio siempre se está reinventando Pues, y al día de hoy, bueno, sabemos que el 83% de la población de México está asentada en ciudades, ok, muchas de ellas ok, zonas metropolitanas. ok, Estas zonas tienen una complejidad enorme para su gestión. ok. ochenta y Entonces, tres de pues, cada 100 personas vivimos en grandes ciudades, en aglomeraciones urbanas. en ciudades, así es. Entonces, este tipo de asentamiento humano, pues es muy complejo, ¿no? Sí, Desde el punto de vista de la movilidad, la provisión de servicios públicos, en fin, todo. Y nuestros gobiernos municipales, nuestros gobiernos locales, no terminan todavía de comprender esta nueva realidad y de transitar hacia modelos diferentes de gestión. Y aquí viene también un problema que comentaba que tiene que ver con elementos jurídicos. O sea, el artículo 115 sí, constitucional, sí. tal como está, los derechos que ya no nos sirve para la dinámica que tienen al día de hoy y los retos que tienen hoy nuestros municipios, ¿no? Ok, No tenemos capacidad de organizar gobiernos metropolitanos, ¿no? Por ok. ejemplo, y una serie de cosas. Y otra cosa es que, pues en este país, a salvo allá en 1970, solamente en una ocasión, hasta donde yo sé, se creó una política nacional de fortalecimiento institucional De los para los municipios. gobiernos Pues ha municipales. habido, que yo sepa, varios intentos, ¿no? Incluso con el panismo al principio del siglo XX se habló de un nuevo federalismo y tú misma estuviste en el INAFE, de la creación del Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal durante un buen rato. Yo me acuerdo de ti impulsando la profesionalización, ¿no es cierto? Y Sí, sí, y sí, ha habido muchos intentos que de nuevo creo que, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Cuando nace sí, el INAFET lo que trata es de empujar una cultura, por ejemplo, de la evaluación, ¿no? De tener indicadores con sí, esta idea de nuestro común amigo Carlos Gazde, ¿no? La agenda desde lo local, que sí, creo que ha sido un hito muy importante para la gestión municipal, porque al día de hoy sí, muchos gobiernos municipales todavía identifican esa metodología, ¿no? ok, sí, Pero pues era así como, a ver, ¿quién quiere, sí, quién bueno. quiere tomarla, ¿no? Y siempre y cuando salieran bien calificados, ¿no? Si no, no le entraban. Yo me acuerdo de dos datos, Adi, antes de que tenga que ir a otro corte, me acuerdo de dos datos. Uno, efectivamente, en el Premio de Gobierno y Gestión Local, que se organizó desde la academia para reconocer a los gobiernos que hacían buenos proyectos municipales, y no perduraba ninguno, como bien dices. Era increíble. Ahí están, por cierto, esos archivos en el CIDE, se puede acceder a ellos, los buenos proyectos, pero se perdían tan pronto como entraba un nuevo gobierno. Y me acuerdo también, no he vuelto a revisar ese dato, lo confieso, pero que el 85% de todo el personal
de municipal cambiaba a más tardar a los 6 años. Es decir, duraban 6 años los que más duraban, 85%, y se iban y llegaban nuevos a aprender todo. Entonces, claro, en esas condiciones pues, está muy difícil que algo suceda para bien, Adi. Así es, doctor. Y esto tiene que ver con que, pues, que la gestión de las ciudades es compleja, muy compleja, y necesitamos gente que sepa hacer lo que son sus funciones, ¿no? Y necesitamos, dices, reconstruir el artículo 115, volver a inventar el diseño municipal. Pues vaya tarea, nos quedan 8 minutos de programa después del siguiente corte y te voy a pedir que cortemos en este momento, pero que vayas pensando mientras sucede el corte, ¿qué vamos a hacer con ese artículo 115? Adi, nos tienes que aconsejar, por favor. Vamos a hacer aquí un pequeño corte y volvemos con la doctora Adi Carrera, que nos va a decir, queridas colegas, nos va a decir la doctora Adi Carrera qué vamos a hacer con el artículo 115 constitucional. No se vayan. Estamos de vuelta con la doctora Adi Carrera, que, bueno, la comprometimos a que nos ayude a resolver este dilema. Adi, ¿qué hacemos con el artículo 115? Bueno, el artículo 115 necesita definitivamente revisarse con profundidad. Sé que varios varios de nuestros colegas muy distinguidos han trabajado desde hace muchos años, Sí. pues tratando de aportar precisamente a mejorar el artículo 115 constitucional. Por supuesto, sabemos que eso es más bien un proceso político, o sea, la dificultad no es técnica, es el proceso político. ¿No es técnica? ¿Tú dirías que estamos de acuerdo en lo técnico, Adi? Yo creo que nos costaría menos trabajo llegar a un acuerdo sobre lo técnico Ok. que conseguir esas voluntades políticas para promover ¿Dónde ves tú esas posibilidades de consenso desde lo técnico? ¿Dónde crees que sí podríamos avanzar? O sea, creo que en general tenemos consenso acerca de que es necesario modificar la forma en que se están distribuyendo los recursos públicos, ¿no? Okay. O sea, la necesidad de cambiar, de transformar el pacto fiscal, ¿no? O sea, es una transformación de fondo. Creo que las voces ahí son unánimes. Sabemos que esto es difícil, más en los contextos que vivimos ya desde hace 12 años de recentralización, ¿no? Sí, sí. Pero creo que ese es un punto de los más importantes, sin duda, ¿no? Okay. Buscar primero eso. Otra cosa también tiene que ver con un proceso que ya está en marcha desde hace varios años, pero que no termina de consolidarse a nivel de nuestros gobiernos estatales, que es la certificación de funcionarios municipales. Pues eso. Que la inició el Instituto Hacendario del Estado de México hace ya muchos años, y que al día de hoy tenemos 11 estados que más o menos, en mayor o menor medida, están promoviendo la certificación de ciertos altos funcionarios municipales. O sea, que no repartan como botín los puestos públicos, o por lo menos no todos los puestos públicos, que haya funcionarios preparados, dices tú. Así es, que se certifiquen, ¿no? Bueno, o sea, tenemos al día de hoy un montón de funcionarios certificados, ¿eh? Eso está muy difícil. Es difícil, pero creo que es la única forma en la que podemos avanzar en tener una mayor capacidad de gestión. Bueno, de acuerdo. Porque más allá de cómo se dan los dineros, de nada sirve que a un municipio le den mucho dinero pues si lo gastan mal, claro. Y si la gente no tiene ni la menor idea de qué tiene que hacer, como ya constatamos que sucede. De acuerdo. Sigue tu lista, tercera. Otra cosa que me parece muy importante y que creo que hemos descuidado mucho, y digo hemos, porque pues la academia ahí está involucrada, necesitamos fortalecer alianzas entre los municipios y la academia. La academia puede ayudar en un montón de cosas a los gobiernos municipales, podemos tener
observatorios, ¿no? Promover observatorios de la gestión municipal. Podemos crear programas de fortalecimiento municipal Pero eso para no pasa por el acompañar. 115, Adi. Digo, para el 115 no es necesario ponerlo eso, pero sí en cambio pienso, déjame pensar contigo, en la movilidad, o sea, las zonas metropolitanas no pueden fragmentarse en la movilidad porque entonces nadie se movería. Los autobuses, los trenes urbanos, los metros, todos los mecanismos de traslado ya local a las casas, pues necesitan ser metropolitanos, cada vez más amplios. Lo mismo con la basura. Y déjame añadir este punto, Adi, y preguntártelo. La maldita inseguridad en la que vive este país. Los municipios pues tienen unos cuantos policías municipales mal pagados, mal entrenados, y con eso quieren enfrentar al crimen organizado. Parece prácticamente imposible. ¿Qué hacemos con los policías municipales, Adi? Bueno, tenemos que pensar que el crimen organizado, que claro, por supuesto, está en el territorio municipal, pues, en el Pues, territorio de los pues gobiernos sí, locales, pero pues el combate al crimen organizado no es responsabilidad del municipio, ¿no? Para no, empezar. de O sea, el acuerdo. municipio, la policía municipal está ahí para otras cosas, no Sí. para pelear contra el crimen organizado. ¿Para qué Sin está? embargo, Para otras cosas, perdón que te interrumpa, pero es importantísimo lo que estás diciendo. La policía municipal está ahí para otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas, Adi? por ejemplo, que funcione adecuadamente el tránsito, cosas que son delitos menos graves ante la Problemas ley, vecinales, problemas vecinales, problemas ¿cómo se dice esto? De género, ¿no? ok, De violencia de género, violencia pandillas, familiar, este tipo de cosas que son realmente lo que le dan una pausa de sentirse tranquilos a la gente, ok, ¿no? Todos nosotros hemos estado en municipios en donde sabemos perfectamente que el crimen organizado opera, porque sí, son municipios turísticos, y sí, nosotros no lo vemos. sí, pues no, porque están ahí soterrados, ¿no? Exacto, pero se puede caminar por esos municipios, Sí, ¿no? En la sí, noche, sí, la gente sale y pues no los están matando, no sí. en todos lados, insisto, hay algunos municipios que funcionan así. Entonces, ahí pues de nuevo necesitamos tener una visión distinta acerca de la qué es qué clase de personal tenemos, ¿no? Nuestra policía no está capacitada, necesitamos tener una profesionalización también ahí. Y una cosa que a mí me parece muy importante, creo que ese es uno de los cambios más difíciles y no tiene que ver con el 115, que es el hecho de generar corresponsabilidad entre la sociedad y su gobierno local, Ok, ¿no? ok. Hablarnos más y hablarnos mejor, ponernos de acuerdo con los gobiernos locales. Pero sobre todo también que la gente asuma, el ciudadano de a pie asuma que en buena medida lo que hace o deja de hacer el gobierno municipal está en función de la forma en la que yo aporto como ciudadano, Sí, desde mis impuestos, o sea, sí. cómo queremos una buena recolección de residuos sólidos, cómo queremos que haya alumbrado público, que se bachee, que haya desasolve, si yo no pago mi impuesto predial, que es el ingreso más importante de los gobiernos Bueno, y si municipales, no ¿no? colaboro con los gobiernos, ni hago nada. Nos quedan 10 segundos, literalmente, querida Adi. Te pregunto en estos 10 segundos que nos quedan, ¿eres optimista? ¿Crees que podamos hacer un cambio? Yo creo que sí, pero no creo que sea pronto, Ok, sí lo ves viable, pero no pronto. Hay que pelear. pero no pronto, así es. Pues te vamos a volver a invitar, querida Adi, si nos lo aceptas para avanzar en esta misma conversación dentro de poco y ver si tu optimismo tuvo algún destino. Muchísimas gracias por Al acompañarnos. contrario, sigamos trabajando por eso, doctor. Sigamos trabajando. Estuvimos con una gran municipalista mexicana, la doctora Adi Carrera. Nos vemos en la siguiente conversación. Y la convivencia no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble
cuando lo entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.